Sí, buenos días. Buenos días. Acompáñenme, por favor, a Efesios 6, versículo 12. Efesios 6, 12, versión Reina Valera 60. Si Dios quiere, hoy terminamos de estudiar la carta a los Efesios. Y esta parte que vamos a ver hoy es muy importante que la entendamos. Creo que la última vez que hablamos de esto fue en enero del 2014, por ahí. Aunque muchas veces hemos hecho mención a este tipo de cosas, pues ya teníamos un buen que no la analizábamos a profundidad. La idea es ver en la parte de Efesios un salto aparentemente sin sentido entre lo que hemos estado viendo de Efesios. ¿Se acuerdan? Los últimos dos temas que vimos tenía que ver con las relaciones en el núcleo familiar. El domingo analizamos la relación esposo-esposa y el miércoles analizamos las otras dos relaciones que existían en aquel entonces: padres e hijos y amos y esclavos. Esposos, esposas, padres, hijos, amos y esclavos eran las relaciones que culturalmente se presentaban o eran comunes en aquel tiempo, culturalmente hablando. Para nosotros no aplica la de amo-esclavo, pero hay muchos que sí son tratados como esclavos en sus empresas, ¿verdad? Y existe una relación jefe-empleado que hasta cierto punto pudiésemos aplicar. Pero después de estar hablando de las relaciones y cómo debemos de comportarnos, y vimos que las personas que tenían autoridad, el esposo, el padre o el amo en las tres relaciones, Pablo hace un énfasis no en que hagan uso de su autoridad, sino en el servicio. Y los enfoca y los lleva a servir y que usen de ejemplo a Jesús y que lo hagamos en el Señor. Y luego, aparentemente de la nada, se brinca esto. Leamos el pasaje, dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El tema se llama lucha contra principados, por eso leí la versión 60. La NBI no lo dice así tan directa, dice: creo no tenemos lucha contra humanos, sino contra espíritus, y ya no se oye tan chido. Se oye más chido lucha contra principados. Sobre todo porque ese es un término que, en mi experiencia como creyente, es muy común escuchar, o lo escuchas en todas partes. Avísenme. Ok. Entonces, ¿cómo es que Pablo, de repente, casi ya antes de su despedida de la carta, saca a luz este tema, haciendo referencia a un mundo espiritual y a una guerra espiritual? Y además muestra una jerarquía, ¿verdad? No luchamos contra sangre y carne, se puede traducir, aunque literalmente así dice, pues es una traducción literal. La NBI dice: no luchamos contra humanos. Y eso es importante, ¿verdad? Porque hay cada cristiano que se la pasa peleándose con los falsos maestros, con líderes, etcétera, etcétera, y se les olvida que nuestra lucha no es contra humanos. Dice: sino contra poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. O sea que hay algo espiritual con lo que luchamos, ¿verdad? Y no con los humanos. Y de aquí se desprenden muchísimas doctrinas y muchísimas ideas, algunas muy radicales, que quisiera que analizáramos con detalle hoy, pero con seriedad. Yo acostumbro mucho a llevar los argumentos al extremo, ¿verdad?, para demostrar que resultan absurdos. Y hay varios de estos que por tiempo no voy a poder hablar, pero creo que voy a tocar las partes más comunes o más frecuentes en nuestro contexto cristiano, en nuestra ciudad mínimo, aunque sé que en toda la República hay mucho auge en estas cosas, quizás ya no tanto como antes. Pero cuando hablamos de la armadura de Dios en Efesios 6 habla de llevar la espada, y todo cristiano que tenga varios años de ser cristiano sabe que la espada es la Biblia, la Escritura lo dice, la palabra es la espada. Pero no sé si a ti te tocó estar en alguna congregación donde si no llevabas la Biblia bajo el brazo no eras cristiano. ¿A alguien le tocó? Y le dicen: hermano, ¿qué pasó? ¿Dónde dejó su espada?
porque tenías que traer la Biblia física. Entonces cuando la Biblia empezó a poder leerse en los celulares y eso, a mí se burlaban de mí, oye, no, hombre, tú te avergüenzas del Evangelio, tú no traes Biblia. Decía, pero pues aquí está en el teléfono. No, esa no es la espada. Tienes que traer la espada. Entonces, realmente afectaba tu testimonio si no te veían con una Biblia bajo el brazo. Porque decían que a donde fueras tenías que traer la espada, porque siempre estás en guerra espiritual y no sabes en qué momento te puede atacar el maligno. Entonces, yo no sé si mientras más grande la Biblia, más seguros se sentían para poder darle bibliazos al demonio, pero no buscaban Biblias chiquitas, ¿verdad? Les decían que eran la versión me avergüenzo del Evangelio, la Biblia chiquita. Tenías que tener un biblión loco. Y si estaba casi nueva, significa que no la lees. Tiene que estar bien maltratada para que vean, mira, cómo tiene su espada con señas de guerra. Yo lo digo porque yo estuve muy metido en el asunto de la guerra espiritual y todo ese tipo de cosas se decían. Entonces, digamos o pongamos una pregunta como base, ¿existe la guerra espiritual? Sí. Ahí dice la Escritura, nuestra lucha es contra poderes, autoridades y potestades, ¿verdad? Fuerzas espirituales en las regiones celestiales. Ok, sí hay una guerra espiritual. El asunto que no es como muchos piensan, como yo pensaba. Cuando tratas de hablar con cristianos sobre el asunto espiritual, te encuentras con distintos tipos de creyentes, ¿no? Aquellos que dicen, no, pues sí hay demonios y yo he visto que hay personas que las liberan. Y cuando les preguntas, ¿dónde? Dicen, no, ahí en la iglesia. En tu iglesia, sí, como en mi caso, un lugar donde yo me congregaba, siempre que anunciaban que vendría alguien que enseñaba liberación, estaba toda la bola de endemoniados listos, para que cuando ya echaran los demonios fuera, pues todos empezaran a revolcarse. La primera vez te impresiona porque es algo nuevo, pero luego después dices, ¿cómo es que siempre que viene a la iglesia, cada que viene alguien que echa fuera demonios, le saca los demonios? ¿Por qué les están sacando los demonios siempre a los mismos? Si los sacaron los demonios, ¿cómo es que se volvieron a meter? Y hay muchas doctrinas, ¿no? Jesús dijo que cuando el demonio sale fuera, anda por lugares desérticos o desiertos, buscando dónde morar. Y luego dice, ¿sabes qué? Y lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pues que estoy batallando aquí, me voy a regresar de donde salí. Y dice que si al regresar encuentra la casa vacía y ordenada, va por otros 7 peores que él y juntos entran a vivir en el hombre. Y el estado de ese hombre que viene a ser peor que antes de que le sacaran al demonio. Entonces, y ahí tenemos la razón por la que muchos cristianos viven temerosos de abrir puertas en sus vidas y que los demonios se escabullan en su interior y que cuando menos se lo esperen se den la enorme sorpresa de que están demoniados y de que hay algo que los controla. Entonces cuando se enojan, cuando tienen momentos de falta de autocontrol, empiezan a culpar al demonio que está en ellos o al demonio que los manipula, porque aseguran que en algún momento determinado, por alguna rendija o algo, se escabulló un demonio y que a lo mejor no nada más es uno, sino que son muchos. Entonces, tenemos a creyentes que en todos lados están buscando cómo evitar estas entradas a sus vidas y tratan de usar todas las herramientas posibles. Por ejemplo, escuché o leí en las redes sociales alguien que iba a comunicar, les pedía a todos que estuvieran pendientes a su video en vivo, porque les iba a dar una secuencia de palabras proféticas para la guerra espiritual, que si tú las pronunciabas, esas palabras en ese orden, ibas a poder protegerte. Y había mucha gente viendo ese video. Y se asume que se consideran cristianas, porque alguien que es ateo no va a andar ahí en ese mitote, ¿verdad?, esperando que le digan las palabras proféticas en el orden correcto para librarse de Satanás. Entonces, ¿por qué razón hay tanto interés en sentirte protegido en lo espiritual, buscando la forma de cubrirte con la sangre de Cristo, cubrirte con palabras especiales, unciones especiales, para no quedar expuesto a las garras de Satanás, porque hay una guerra espiritual? Entonces, he escuchado a personas que dicen que pueden ver literalmente los demonios y que luchan, ¿verdad? Que se agarran y están aventando cosas en su casa y le dicen, ¿qué te pasa?
¿No ves al demonio? ¿No lo ves? No veo nada. Estoy peleándome con él. Y hacen un destrozo en su casa y ellos juran que estuvieron peleándose con un demonio. Y no lo estoy inventando, ¿eh? Son cosas que me han platicado y cosas que he visto. Digo, yo no vi el demonio, pero me han dicho personas que yo conocía, bueno, los conozco, no sé qué será de ellos todavía, pero decían que efectivamente había una lucha física. Otros aseguran que pueden escucharlos, ¿verdad? Hablan con los demonios y los demonios te dicen cosas. Y a veces pretenden usar esa información a favor de los cristianos. Por ejemplo, escuché en un programa de radio no hace mucho de este hombre que decía que él había sido instruido allá por Guatemala y zonas de aquel lado donde ahí hay muchas personas reconocidas en la guerra espiritual, que aseguraban que tuvieron que obligar a Satanás a hablar en una de esas liberaciones, y Satanás soltó la sopa y les dijo muchos secretos que la Biblia no dice. Y que si tú ibas a ser capacitado por ellos, tendrías el poder de conocer la información que Satanás reveló, que la Biblia no dice, la información podrías usarla para poder derrotar las huestes espirituales. Entonces le han otorgado tal seguridad a las palabras de Satanás, de cual la Biblia dice que es el padre de mentira. Le han dado tal seguridad a esas supuestas declaraciones que las enseñan como algo extra bíblico, pero igualmente sólido y creíble. Entonces se genera un tipo de élite donde ya no nada más es lo que la Biblia dice. Ahora necesitas información que Satanás revela para poder destruirlo. De hecho, hasta hay libros de eso. ¿Quién de aquí los leyó? Nadie, ¿verdad? Aquí. Ah, sí, aquí sí. Iba a decir, aquí todos son bien cristianos, pero ellas no. No, yo también los leí. Entonces, empiezas a tener que usar información extra bíblica supuestamente para ser más efectivo contra los demonios y las cosas espirituales, ¿verdad? Otra es que hay cristianos que dicen, vamos a orar, pero primero cubramos nuestra oración para que Satanás no la puede oír. Porque si Satanás oye mis debilidades, las va a usar en mi contra. Así que piden una especie de encriptación santa, ¿verdad? Que mi oración vaya encriptada para que el demonio que le intercepte diga, rayos, no tengo la clave. Y no la puede interceptar, no la puede descifrar y no puede usar esa información en tu contra. Entonces, a mí me decían, oye Hernán, necesito que me aconsejes. Y tú, mira, pues tienes que hacer, no, pero pues, cállate. Hay que cubrir primero esta oración, ¿verdad? Que hay una barrera para que los demonios, por más que se peguen a la barrera, no puedan escuchar lo que se dice. Entonces ya hablaba, Señor, yo te pido pues que me ayudes con este problema. Gracias porque sé que Satanás no me oye, porque si me oyera, no me la acabo. No me va a dejar en paz, darle duro con la información que acabo de revelar. Y algunos incluso eran más inseguros y decían que no lo dijeras con tu boca, que solamente lo pensaras. Que al cabo ya Satanás ahí no podía leerte, ¿verdad? Entonces, ¿todo esto de dónde sale? De la guerra espiritual, ¿verdad? Si ellos están en las huestes y son poderes celestiales, a otro se le ocurrió, ¿por qué no nos subimos a una montaña o un helicóptero? Y si estas son potestades en el aire, pues en el aire soltamos la palabra, ¿verdad? Porque allá abajo en la tierra no llega hasta acá arriba. Entonces, necesitas subirte a una montaña, una antena, un lugar alto, mejor un helicóptero, una avioneta que llega más arriba, y desde ahí con micrófonos soltaban la palabra en el aire para que las huestes espirituales estuvieran, ¿quién aventó la palabra acá arriba? ¿Verdad? Allá abajo no me hace nada, pero acá arriba me quema, dirían, no sé. Entonces ahí tienen a la gente trepada en lugares altos. ¿Quién se trepó en un lugar alto? Nadie, nomás yo. ¿Alguien, nadie más? Bueno, no funciona, yo ya subí, no al helicóptero, pero en los cerros sí, ¿verdad? A veces chipinquis, pues de aquí aprovecho, ¿verdad? Todos los demonios de Monterrey, ahí les va la palabra en el aire, para que se derriben las fortalezas. Y eso es lo complicado del asunto. Si queremos ser bíblicos, ¿de dónde sacaste todas esas ideas? ¿Cuál es tu fundamento para asegurar que realmente si sueltas una palabra en el aire, le afecta más que si la sueltas en tierra? Ahora, ¿quién la tenía amarrada para que la sueltes, verdad? Yo suelto la palabra. Bueno,
cómo la verdad me cuesta mucho trabajo entender quién la tenía amarrada, quién la tenía prisionera, para que alguien la tenga que soltar. Y la palabra así que ya se siente suelta, vaya, hace lo suyo. Y ya te desvías gravemente de todo lo que la información bíblica dice, sobre todo cuando leemos lo que Efesios dice. Entonces, ¿qué dice la Biblia al respecto? ¿Cómo podemos asegurarnos que este tipo de doctrinas que predican con plena certeza, porque esta persona que escuché en el radio decía completamente seguro que esa información que Satanás le dio, no a él sino a su mentor, y que el hecho de ser discípulo de ese mentor le daba el privilegio de recibir esa información confidencial que no cualquier ser humano sabe, realmente era verdadera y necesitabas aprenderla para poder librar a la ciudad de los males que le aqueja? ¿Nunca oraste para que el narcotráfico se vaya de Monterrey? ¿Alguien? Sí, ¿verdad? ¿Ya se fue? No. ¿Por qué no se ha ido? ¿Alguien oró para que se vaya la música banda? No. Deberían hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser guerreros para que se vayan Julián y no sé cómo se llaman esos que degradan a la mujer, que se hace mucha polémica de esas cosas? Hay muchos cristianos que honestamente y sinceramente creen que pueden hacer una diferencia en el plano espiritual guerreando con los demonios para que una ciudad sea libre de lo que le aqueja. Y irónicamente, al hacer este tipo de cosas quitan la responsabilidad del individuo, de manera que el narcotraficante no es que él tenga la culpa en su narcotráfico, sino que hay un poder que lo controla. Y es cierto, la Biblia dice, y lo vamos a leer en un momento, que Pablo dice que antes de conocer a Dios vivíamos según el espíritu que domina, según Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo, Jesús lo dijo. Pero si realmente Satanás es el príncipe de este mundo, como Jesús dijo, y la gente hace cosas malas, la gente hace cosas malas porque Satanás los controla o porque la gente es mala. Si la gente son meros títeres de Satanás, que no tienen conciencia de lo que hacen y que Satanás es el malvado que los controla, Dios jamás condenaría a semejantes inocentes que son controlados por algo más fuerte que ellos. Pero Jesús y la Escritura es clara en que la condenación es a los hombres. Incluso Satanás va a ser condenado y va a ser echado al lago de fuego. Él es el que lo va a estrenar, ¿verdad? No es cierto. Lo estrenan primero el falso profeta y el anticristo. Y luego va a ser echado Satanás al lago de fuego y luego todos los que son de él. Entonces, claramente la Escritura pone la responsabilidad en los humanos, independientemente de que Satanás sea el príncipe de este mundo. Entonces se vuelve muy fácil convertirte en una víctima de Satanás o de un demonio y verte a ti mismo como alguien que necesita ser salvado, que es cierto que necesita ser salvado, pero no ves hacia adentro de tu condición pecadora y que lo que hiciste lo hiciste porque querías y porque te gustaba, ¿verdad? Entonces, la idea es que analicemos solamente, que hay más información y hay más de dónde refutar todas estas doctrinas, pero como estamos estudiando Efesios, vamos a analizar solamente lo que Efesios dice al respecto para que, al asegurar que hay una guerra espiritual, podamos entender lo que realmente representa esta guerra a la luz de la Escritura. Entonces, para eso, primero quisiera que consideráramos el contexto cultural de la ciudad de Éfeso. Al principio de la carta y para los fines de la carta, lo único que toqué en cuanto a relación a Efesios 6 es que estaba el templo de Artemisa. Pero hay más información que Hechos 19 nos revela. Antes de ver lo que Hechos 19 nos revela, tú puedes buscar en muchas páginas de diccionarios bíblicos, de estudios que te hacen o te muestran este tipo de información en cuanto a lo que se practicaba en Efeso, cuando habla sobre las letras efesias. No sé quién las había oído. Voy a leer varios ejemplos. De entrada, los efesios eran personas muy supersticiosas y tenían como parte de su vida cotidiana el uso de brujería o de hechicería y control sobre el plano espiritual. Habíamos hablado del templo de Diana de los romanos, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, pero también ese centro o ese templo de Diana era muy utilizado para hacer especie de conjuros de demonios. Voy a leer textual. Las letras efesias, como se le llamaban a esta especie de rollitos con letras escritas, dicen eran famosas en todo el mundo. Parece que consistía
en ciertas combinaciones de letras o palabras que, pronunciadas con determinada entonación de voz, servían supuestamente para expulsar enfermedades o espíritus malignos, amuletos o talismanes que protegían de espíritus malignos o del peligro cuando se escribían en pergaminos y se llevaban encima. Se dice que los gladiadores en aquel tiempo se les tenía prohibido llevar letras efesias. Muchas gracias. Tenían prohibido llevar letras efesias porque consideraban que realmente eran poderosas. Entonces los revisaban que entre sus ropas no tuvieran esos rollitos con palabras que si el combatiente iba perdiendo pudiese sacar, pronunciarlas correctamente y entonces adquirir una especie de poder sobre el contrincante. Esto era algo común y cotidiano para los de Efeso, ¿verdad? Eran algo que ellos practicaban y creían. Aparte, se encontraba una gran cantidad de magos y hechiceros de las artes ocultas. Y la gente gastaba mucho tiempo y esfuerzo haciendo encantamientos y obteniendo libros o amuletos para protegerse de los malos espíritus. Lo preocupante es que los cristianos conservan en gran parte estas mismas prácticas cuando quieren usar como amuleto la Biblia, ¿verdad? Alguna vez me dijeron, recién convertido, así poquito, que si tenía pesadillas, que me acostara con la Biblia bajo la almohada. ¿A alguien le dieron ese consejo? ¿No? A mí sí, y no me funcionó. Aparte, ¿cuál sería la lógica, verdad? Si me duermo con la Biblia aquí, como que ellos pensaban que afecta a mi cerebro y ya no voy a soñar cosas malas. Todavía hay mucha gente que tiene sus Biblias así en un mueble especial, ¿verdad? Con un foquito y está abierta así bien bonita que para proteger la casa. Algunos llevan cosas en su carro, una biblita, otros llevan más cosas colgadas, ¿verdad? Quien es cristiano dice, no, yo no cuelgo un crucifijo o un rosario, yo le pongo el pescadito, ¿verdad? Y ahí está el pescadito y dice, pues, Dios te ama. Y ya mi carro es cristiano, ¿verdad? Y se bajan del carro y decían como yo te cubro carro con la sangre de Cristo. Y ya, me iba confiado. Si me acordaba en el camino que no había cubierto mi carro con la sangre de Cristo, me regresaba. Cubro este carro con la sangre de Cristo. Y ahora sí ya me iba tranquilo. Y me funcionó mucho tiempo. Hasta que un día me le dieron un golpazo bien fuerte en la cajuela. Y lo primero que pensé, no lo cubrí. Y lo dije, no, sí lo cubrí. ¿Qué pasó? Me falló. Y desde ahí me empecé a cuestionar, ¿para qué cubres con la sangre de Cristo? Entonces, si te fijas, es una especie de amuleto. Una especie de creer que hay un poder especial que si tú invocas o que si portas contigo, vas a ser protegido. Así que, tú eras un cristiano de esos o seguramente conoces cristianos de esos, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación directa con la hechicería. Intercambias los amuletos o las cosas, utilizas elementos cristianos o del cristianismo y entonces piensas que tiene el mismo efecto. Invocan el nombre de Jesús para muchas cosas. Entonces la idea es que este contexto histórico, vamos a analizarlo, qué tan acercado es a la realidad, para considerar lo que Hechos 19 enseña y luego poder irnos a Efesios 6, ¿ok? Hechos 19, 1 al 2, leámoslo por favor. Este es el relato de cómo llegó a Éfeso, ¿verdad? Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Podemos ver que, estos creyentes quizás eran principiantes. Quizás escuchaban el mensaje por medio de Priscila y Aquila, que son los que se quedaron en la primera vez que llegaron ahí. No sabemos por qué no sabían del Espíritu Santo, pero eran considerados discípulos, ¿verdad? Gente que estaba buscando seguir a Cristo. Les faltaba información. Pablo completa la información, reciben ellos al Espíritu Santo, y luego dice, versículo 8 al 10, Pablo entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. Pausa. Va a la sinagoga y discute con ellos. ¿Qué clase de cristiano es Pablo que anda discutiendo? ¿Y cuánto duró discutiendo? 3 meses. ¿Por qué?
¿Y por qué en la sinagoga? Fíjate, Pablo llegaba a una ciudad, iba al lugar donde adoran al Dios verdadero y les exponía el Evangelio. ¿Qué crees que le contestarían los judíos que tienen la Escritura contra Pablo, que dice que Jesús se le apareció y le cuenta toda la historia, ¿verdad?, de cómo sucedió? ¿Crees que alguno de ellos diría, espérate, pero ¿dónde sacaste eso? ¿Dónde dice la Biblia? Pablo, en muchas ocasiones hemos analizado todas las bases bíblicas que da para decir que Jesús es el Mesías. Entonces, esto es una especie de debate que no era en contra de la voluntad de los de la sinagoga, sino que los de la sinagoga también participaban en este debate y le tomó 3 meses estar debatiendo con ellos, haciendo uso de las Escrituras para determinar si Jesús es el Mesías o no. No se estaban peleando, están debatiendo por medio de la Escritura para llegar a una conclusión. ¿Es cierto que Jesús es el Mesías? O la propia Escritura descartaría que Jesús es el Mesías. Por eso dice el versículo 9, pero algunos se negaron obstinadamente a creer. Y aquí hace énfasis en la palabra obstinados. O sea, Pablo está dando evidencias escriturales y ellos, a pesar de esa evidencia, deciden no creer. Dice, y ante la congregación hablaban mal del camino. Aquí habla del cristianismo, ¿verdad? Énfasis, ¿verdad? El camino, mino. Hablaban del camino. Acuérdense que al cristianismo se le llamaba el camino, o la primera vez en Antioquía se les llamó cristianos. Entonces, cuando ven que no tienen forma de demostrar escrituralmente que Pablo está mal, tienen que empezar a desacreditar, ¿verdad? Tienen que empezar a hablar mal de alguien, no haciendo uso de las Escrituras, sino hablando mal de la persona. Por eso es bien importante estar atentos cuando alguien predica sobre algún tema en particular y se refiere a los que no creen como él, ¿cómo los trata? Si empieza a descalificarlos como persona, enviados del diablo, enviados de Satanás, hijos de mentira, ¿qué implica? Carece de argumentos escriturales y se ve forzado a ofender. Por eso les he dicho muchas veces, nunca en las redes sociales, nunca entres en discusión con una persona en cuanto a sus pensamientos o sentimientos. Y dije al principio, no tenemos guerra contra sangre y carne, no tengo por qué pelearme con él, el asunto es escritural. Y si tengo evidencia que demuestra que esta persona está equivocada, jamás tengo que pasar al plano personal para tratar de desacreditarlo. Quien tiene que desacreditarte en el plano personal se declara derrotado. ¿Me explico? Hay muchos ejemplos en la Escritura, y como no es el tema el día de hoy, por eso no lo voy a tocar más a detalle, pero más adelante vamos a hablar. El asunto es que cuando una persona, como en este relato, le tratas de demostrar escrituralmente lo que dices y carece de argumentos para defenderse, lo único que le resta es descalificarte personalmente. Eres un falso, eres un rebelde, un enviado de Satanás. Tú no eres un verdadero cristiano y ya tiene que ir al descrédito, ¿verdad? Cuando hacen eso, considera que el debate terminó. Se declara derrotado. Ya no tiene más argumentos para proseguir y sé sabio y evítalo. No caigas en el anzuelo de ahora tú lo desacreditas personalmente a él, porque entonces los dos son una bola de necios ya, ¿verdad? Cuando una persona tiene que caer en el descrédito personal, se acabó el debate. Se quedó sin argumentos y ya no tiene por qué seguir. ¿Me explico? Entonces dice aquí, versículo 9 otra vez, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos, ¿ves? Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Entonces vemos que había un debate contra los judíos en la sinagoga y un debate con los discípulos. Así que es sano que en determinado momento implementemos entre nosotros una especie de debate como el que Pablo tenía en Troas. Llegaremos a eso más adelante. Pero si te fijas, la idea de tener ideas distintas escrituralmente no es un problema, siempre y cuando tengamos la apertura para debatirlas. Entonces, cuando Pablo se da cuenta que los judíos se brincan al ámbito personal y empiezan a hablar más del cristianismo,
se aleja de ellos, ya no tiene sentido debatir con ellos. Y debate con los discípulos en la escuela de Tirano. Dice, esto continuó, versículo 10, esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. 2 años debatiendo entre creyentes, 3 meses hasta que los que obstinadamente se negaron a creer y los deja en paz. 2 años con los creyentes. Entonces, eso es importante. No nada más era un asunto intelectual, en este caso del debate escritural entre los discípulos, porque nos va a narrar a continuación las cosas que pasaron en Éfeso. Hechos 19, 11 al 12. Dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. ¿Y alguien ha escuchado la crema orada que ya les he dicho, verdad? Usan pasajes como estos para justificarse. ¿A alguien le pusieron alguna vez el manto santo? No se hagan. ¿A alguien le echaron el manto santo o sagrado? Levante su mano. Bueno, sí, ya salieron más. ¿Para qué te lo echaban? Para que recibieras unción. Bueno, a mí me decían. Y era bien apantallante porque había un predicador, no, que vamos a hablar, vamos a pasar, ahora sí el Espíritu Santo va a ministrar, tráiganme el manto sagrado. Y va el escudero corriendo. Y regresa con el manto acá. Toquen el chofar. No, más matón, ¿verdad? Y pásele con el manto y todos a agarrar el manto. Qué ignorancia tan profunda. Pero te la pasabas bien chido ese día, ¿no? Que salías bien motivado, ¿a poco no? No te servía para nada. Seguías igual de emproblemado, pero salías bien motivado. No te duraba nada. Bueno, entonces, oye, sácate otra vez el chofar o algo que se ponga el ambiente, porque sin chofar y sin eso no es igual. No podemos depender de los objetos físicos. Entonces, dice, no, pero espérate, aquí a Pablo le llevaban los pañuelos y delantales. Pablo los había tocado y luego se los llevaban al enfermo y salían de ahí las enfermedades y los espíritus malignos. Y dices, pues sí, es claro que así dice que pasó. Mi pregunta sería, ¿por qué nada más en Éfeso? ¿Por qué no dijo Pablo, ándale, se le prende la mente de empresario? Y dice, tráiganme todos los pañuelos que tengan, los toca y ahora sí llévenlos por las naciones. ¿No sería una buena idea? Si el manto sagrado que sacaba este hombre que otra vez me tocó ver, si realmente es tan sagrado y te da unción, ¿por qué no lo rolan por todas las iglesias? ¿Por qué tienes que pagarle a él para que venga a traer su manto sagrado? Si realmente es el objeto en el que tú puedes transmitir la unción para que cualquiera la reciba, oye, pues con la logística de nuestro mundo puede llegar a todo el mundo. Ya no habría enfermos, ¿verdad? Así que, ¿por qué razón solamente en Éfeso? No se registra en ningún otro lugar, ni se registra como una enseñanza. A ver, discípulos, vengan, primero toquen el pañuelo o agarren cada quien un pañuelo y lléveselo a los enfermos. No ves este tipo de enseñanza ni este tipo de comportamiento más que en Éfeso. Entonces, no puedo negar que realmente los pañuelos que Pablo tocaba eran llevados y los enfermos sanaban o los espíritus malignos salían, porque así lo dice la Escritura. Lo que habría que entender es por qué, ¿verdad? Entonces, por eso primero te leí el contexto cultural. ¿Qué acostumbraban qué es lo que los efesios acostumbraban a traer para sentirse protegidos? Amuletos, letras efesias, que era un rollito que lo traían siempre consigo. ¿Qué tan parecido es que le lleven un delantal y alguien diga, con esto voy a sanar y sana? No es autosugestión porque realmente es poder de Dios, ¿verdad? Pero fíjate cómo según la cultura está sucediendo algo que culturalmente tiene relevancia con ellos y que ellos pueden comprender el efecto de una cosa que tú lleves de un lugar a otro para protección. Pero leamos más adelante, versículo 13 al 17. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica les ordeno que salgan. Pausa. Nota que dice que algunos judíos. Ok.
Checa que hizo una diferencia. Debatió 3 meses con los judíos y luego con los discípulos. De manera que los que le siguen llamando judíos no son discípulos. Son los que obstinadamente decidieron no creer. Entonces, cuando ven que Pablo anda echando fuera demonios, estos que no creen en Jesús, que también andaban expulsando espíritus malignos, dice, deciden invocar el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Versículo 14, esto lo hacían 7 hijos de un tal Esceva, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Así que no eran simples muchachitos, ¿verdad? Eran gente nice. Versículo 15, un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Quisiera que analizáramos con detalle. Cuando uno de los supuestos guerreros espirituales, bueno, ¿quién de aquí era guerrero espiritual? Para hablar directo de ustedes mejor. Yo también, yo me incluyo. Si alguien no podía con un demonio, este género no sale sino con oración y ayuno, ¿eh? O sea, como que tú sí estabas bien preparado. No ayuné hoy, a mí, cúbranme. Te cubrimos para que no te afecte porque no ayunaste. Se siente bien chido cuando trabajas en equipo, ¿verdad? Bueno, después hablamos de eso. Entonces tú llegas y cuando tú dices sal en el nombre de Jesús y te hace caso el demonio, de entrada tú ya tienes una reputación ahí, ¿no? Es que este sí ora, sí ayuna, este sí tiene la unción, yo no podía echarlo fuera. Entonces hay una especie de crédito hacia la persona que echa fuera el demonio. De manera que así como el que tenía el manto sagrado, se vuelve necesario traerlos, tenerlos cerca para que nos libren de lo que nos aqueja. El asunto aquí es que ellos dicen, los judíos que andaban expulsando demonios, en el nombre de Jesús el que predica Pablo. Y el demonio les dice, conozco a Pablo, sé quién es Jesús, quién eres tú, quiénes son ustedes. Eso implica que usar el nombre de Jesús no son palabras mágicas, ni es la frase que activa el poder de Dios. Porque para que funcione, los demonios tienen que estar enterados quién lo va a usar, ¿verdad? En el nombre de Jesús sal. El demonio diría, a ver, checa los correos. ¿Este qué? A ver, se me avisó que Hernán podía. ¿Quién más? Otros de aquí podían. ¿Pero tú qué? Tú no vienes en el mail. Tú no tienes autorización. A ti no te mandaron. Fíjate la que está aquí implícito. No cualquiera que diga en el nombre de Jesús puede hacer uso de la autoridad. Solo aquellos que han sido encomendados para hacerlo. A eso me refiero, que usar el nombre de Jesús implica que fuiste enviado por Él. De manera que los demonios se dan por enterados. Sí, nos llegó el memo. Tenemos el correo que Pablo iba a echarnos fuera, pero tú nada que ver. Y le dan una lección. Se abalanzan sobre ellos y tienen que salir desnudos y heridos. Avergonzados gravemente. Imagínate que pudiese aplicar con cada bárbaro que quiere usar el nombre de Jesús para hacer cosas que Jesús no lo mandó. ¿Cuántos desnudos y heridos habría? Sería incontable, ¿verdad? En cada reunión de las iglesias habría desnudos y heridos por gente que asegura que tiene autoridad en el nombre de Jesús, pero Jesús no lo envió. Y luego, si tú escuchaste el nombre de Pablo, ¿qué dirías tú? Que van unos y que no, que en el nombre de Jesús que dice Hernán y que diga el demonio, pues Hernán conozco. Pero tú, ¿quién eres? No dirían, es Hernán, ese sí es picudo. ¿No? ¿No me traería crédito a mí? ¿No pensarían que entonces yo sí tengo la unción? Entonces, ¿por qué dice el versículo 17? Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. ¿Por qué no el nombre de Pablo? Si Pablo fue mencionado. Aquí está el punto que nos lleva a entender
que cuando en ese contexto decían en el nombre de Jesús, se entendía que no es el individuo quien lo está haciendo, sino aquel que lo envió. Por eso era imposible que le dieran crédito a Pablo. Pablo era un mensajero. Por eso cuando yo les he dicho, cuando tú vas a sanar a alguien porque Dios te dijo que lo sanaras, dirías, en el nombre de Jesús es sano, para que cuando sane, se entienda quién lo sanó. Que no fuiste tú, sino que Jesús te mandó, ¿verdad? Pero hay quienes piensan que decir en el nombre de Jesús se convierte en la palabra mágica que activa la sanidad. No. La gloria y el crédito se va a Jesús cuando Pablo hace uso de su nombre. Es en el nombre de Jesús que salen fuera los demonios. Y la gente en ese contexto entendía claramente que no es Pablo, sino ese Jesús del que Pablo habla. Entonces, mientras estuvo 2 años debatiendo, ¿qué cosas pasaban con los no cristianos? Estas cosas. Esto no estaba pasando con los discípulos. Los discípulos se reunían a debatir. Los que estaban enfermos y eran sanados o endemoniados no eran discípulos. Era la gente que escuchaba el Evangelio por primera vez. Entonces, podemos ver claramente, número 1, si tú pretendes hacer guerra espiritual y quieres invocar el nombre de Jesús, no basta. Tienes que ser realmente enviado por Él. Entonces, cuando aquí decían, no hermano, vamos a cubrirnos en el nombre de Jesús y vamos a hacer esto, son unos necios simplemente, éramos todos unos necios. Es imposible que las palabras por sí solas sean útiles en la guerra espiritual, aunque no hemos resuelto cómo es la guerra, ¿verdad? Pero entonces te fijas que si leemos Lucas 8:16, Lucas 8:16 dice, nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama, sino para ponerla en una repisa a fin de que los que entren tengan luz. Cuando es Pablo quien llega a llevar la luz del Evangelio a la ciudad de Éfeso, ¿qué hace Dios, qué hace Jesús con Pablo? Cuando permite que los demonios lo mencionen, está poniéndolo en alto. Este Pablo, que es un mensajero de Jesús, tiene algo que los demás no tienen. Y los pobres judíos desnudos y heridos quedaron en descrédito porque ellos aseguraron que Pablo era un mentiroso y que no puede ser Jesús el Mesías. Y cuando queda ratificado que los demonios dicen, a Pablo conozco, ¿cuál es el mensaje que se está enviando? Los judíos están equivocados. Los propios demonios están corroborando que Dios mandó a Pablo y que tienen que obedecer la instrucción que Pablo dice. De manera que está poniendo en alto a Pablo. Sin embargo, el crédito no es de Pablo, sino que la gloria va a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Pablo en este asunto? ¿Se peleó con los demonios o no? ¿Guerreó con ellos? Si tú tienes la instrucción y Dios te dice, ve y echa fuera el demonio de fulano, y vas y lo echas fuera en el nombre de Jesús, ¿el demonio te va a decir que no se va a salir? ¡Sal! Y el demonio dice, no me voy. Pues, raza, vamos a montonearlo. Así le decíamos, ¿verdad? Necesitamos más refuerzos. Fuera, y no se sale el demonio. Los guerreros de oración, pónganse a orar allá en el otro cuarto para que no les salpique el demonio, ¿verdad? Pónganse a orar allá en el otro cuarto y cúbranos a todos. Y los niños, cubran a los niños porque luego el demonio les salta, ¿verdad? Ok, entonces ya se armaba todo están allá los guerreros de oración, tenemos acá todos montoneando al demonio, y el desgraciado, porque es correctamente, desgraciado demonio no se va. ¿No has visto estos videos del pastor Street Fighter y todos esos? ¿Cómo le hacen para echar fuera demonios? Como no se va el demonio, sal y los golpean y los avientan. Lo otro, hace poco salió la noticia de, con tal de darle la unción a una de las mujeres de su congregación, la acostó sobre el piso, tomó una de las bocinas más grandes que tenía en la congregación, la puso arriba de ella, y luego él se sube arriba de ella para que reciba la unción y la mató. Y cuando le preguntaron que por qué se murió, dice que porque le faltó fe. Típica respuesta, ¿verdad? Le faltó fe. Entonces fíjate cómo tienen que llegar a un punto en el que hacen uso de violencia con tal de que algo pase, pero si efectivamente Jesús te encomendó hacerlo, no necesita el demonio ni pelear, ni resistirse, porque sabe que no eres tú. Tiene que someterse al que está por sobre todo nombre.
Así que no puede ser una guerra, lo que Pablo está haciendo aquí es una masacre, porque los demonios no tienen forma de resistirse al mandato de Jesús, ¿verdad? Entonces la idea de guerra espiritual, cuando Pablo está con delantales o pañuelos, no tiene ningún sentido pensar que es una guerra, porque no hay intercambio de golpes ni de agresiones, ¿verdad? Es simplemente comunicar la instrucción que Dios ya hizo y que el demonio no se puede resistir. Entonces, para que alguien sea corroborado como un enviado de Dios para liberar a alguien, tendrías que ver que no hay resistencia, ¿verdad? Así que la idea de que se tuvo que pelear con los demonios no aplica. Los pobres demonios en este caso, ¿verdad? No hay nada que puedan hacer. No digo porque sean inocentes o buenos, ¿verdad? No tienen esperanza si viene alguien con la orden de parte de Dios de que salga de ese lugar. Entonces, vemos claramente que así como una vez Jesús, para sanar a un ciego, escupió en tierra y con el lodito se lo puso en los ojos y luego los abre y ¿qué ves? Bueno, dirías, ¿y por qué Jesús no sanó a todos igual? Es una cosa o una acción particular que Dios hizo en esa situación y que sirvió para llevar sanidad, pero nunca repitió el proceso. No podríamos concluir que si le pones lodo en los ojos a un ciego, con eso va a ver. Cuando tenemos el asunto de los pañuelos y los delantales, ¿no es exactamente lo mismo que el lodo en los ojos del ciego? ¿Es un mecanismo que podemos reproducir o es un caso particular que Dios usó para sanar, para traer sanidad en cuanto a enfermedad o liberación en cuanto a lo espiritual? Entonces, el hecho de que haya sucedido en Éfeso, en gente supersticiosa que está acostumbrada a entender los amuletos o los objetos como medios para librarse y Dios los usa para librarlos, en ningún momento constituye una forma de trabajo autorizada para que la gente pueda sanar, ¿verdad? Entonces, si me preguntaras, ¿pudiese Dios usar otra vez un delantal? Claro, ¿verdad? No hay ningún problema en que Dios lo pueda volver a usar. El asunto es que tiene que ser demostrado. Si alguien dice, acerca la crema que tienes ahí a las ondas de la radio, ¿verdad? Ahí en la bocina tiene la crema, o en la tele, y ahí va la unción a tu crema. Bueno, con esas simples palabras no puedo desacreditarlo. Quizás Dios lo haga, pero pues a ver, pone la crema orada algo, y ahí nos damos cuenta. Y se la pones y, se le fue la enfermedad, Dios lo pudo haber hecho. Pero si no pasó nada, el tal individuo que oró por la crema es un mentiroso, ¿verdad? Entonces, el hecho de que Dios haya hecho esta situación particular no implica una generalidad, ¿verdad? Ok, ahora, lo que estaba pasando en Efeso y cómo Dios daba evidencias claras en lo espiritual, algo a lo que ellos estaban acostumbrados, de que es Jesús quien tiene autoridad sobre todos los demonios. Así es como llegaron al conocimiento de Cristo muchos de los creyentes. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, todo ese contexto está presente en la mente de ellos, que lo vieron mínimo durante 2 años, viendo cómo los no creyentes eran liberados de lo espiritual que los aquejaba o eran sanados. Entonces, vamos a Efesios 2 del 1 al 3, para empezar a llegar a Efesios 6. Efesios 2 del 1 al 3. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Es lo que comentaba en un principio. Están bajo control de Satanás, pero eso no los hace gente inocente, ¿verdad? Ok. ¿Entiendes por qué les dice esto? Entendiendo el contexto de todo lo que ya vimos en Hechos 19, ¿entiendes por qué les dice ustedes antes se movían bajo el poder de Satanás? Versículo 3. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y fíjate cómo a pesar de que hay un poder que es Satanás, que está sobre ellos,
no les quita la responsabilidad. Dice, andabas en tus deseos pecaminosos, siguiendo tu propia voluntad y tus propios propósitos. Así que no le puedes echar la culpa al diablo, ¿verdad? No, es que el diablo me controló y pues le pegué. ¿Cómo? Te lo paso si no eres un cristiano, ¿verdad? Si no tienes al Espíritu Santo. Pero si lo tienes, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo es que el Espíritu Santo salió de ti para que Satanás pudiera controlarte? Más bien, tenías ganas de pegarle, ¿verdad? Según lo que dice aquí Pablo, tu voluntad y tus propios deseos pecaminosos. Entonces, Efesios 2, 11 al 13, una referencia más. Por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Y aquí vale la pena señalar que los que estaban alejados de Cristo eran los endemoniados. Los que ahora están cercanos a Cristo son discípulos. Y no es posible, bíblicamente hablando, que un hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo sea endemoniado, ¿verdad? Entonces, les hace la aclaración, así eran antes, ya no deben de ser así. Y eso incluye la superstición. Si yo estoy con Cristo, la Biblia, ¿qué es? Dices, es la palabra de Dios. Sí, pero es el libro que tú tienes en las manos, ¿qué es? ¿Es algo lleno de poder? ¿Es algo espiritual? ¿Es algo sagrado en el sentido de que Dios se ofende si se te cae al piso? Se cayó la espada, hermano, y así cuidas la palabra. Pues es que esta no es la palabra. ¿Cómo no? Es la palabra del Señor. No. Lo que está escrito ahí no es la palabra del Señor, en el sentido de que eso no es el original. Eso es una traducción. Te contiene errores, ¿verdad? Y que yo analizo y estudio usando más versiones. Así que nosotros creemos que la escritura es inspirada, pero no la que estás leyendo necesariamente, sino la que originalmente se escribió. ¿Me explico? Y a esa tenemos que tratar de llegar, que es muy confiable en la gran mayoría de lo que se traduce, sí, pero eso no le confiere el mismo, o lo mismo que lo hace especial que el original, que no existe lo que realmente escribió originalmente, ya se perdió. Tenemos escritos y muchas cosas, pero el valor no está en el objeto, sino que haces con ese objeto. ¿Me explico? Si no, podríamos decir, a ver, hermano, venga y para ponerle la Biblia en su frente para que Dios le llene de su palabra. No. Si se te aparece un vampiro, ¿qué le enseñas? ¿Por qué? ¿Me explico? Toda la superstición, te cubro con la sangre de Cristo, y yo me cubro también, y cubro al perro y al gato, y no tiene, es mera superstición y no tiene nada que ver con el cristianismo. Y esas cosas tienen que quedarse atrás. Mi confianza radica no en que todos los días me cubra con la sangre de Cristo, sino en que Jesús está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Que su Espíritu Santo, el sello, está en mí todos los días hasta el fin del mundo. Esa es mi confianza. Que a pesar de mí hay alguien que me sostiene, no lo que cargo. ¿Me explico? ¿Dónde es más importante traer la Biblia? ¿En la mente o bajo el brazo? Entonces, Efesios 4, 17 al 18, así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Esto es lo que antes eran al tener todo ese tipo de comportamiento. Nosotros no debemos imitar esos comportamientos. Así que entendamos, Efesios 6, 10 al 12, con todo lo que ya dije, contexto histórico, lo que sucedió en Efeso, en Hechos 19, la idea y lo que Pablo dijo, ustedes ya no deben de ser así. Dice, por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor.
Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Ok. ¿En qué momento o cómo le hacemos para entender esto de la armadura y de la lucha? Quisiera que viéramos la palabra griega para lucha. La palabra lucha es el griego palé, que se traduce como pelea de lucha libre, conflicto. Así que hay una especie de lucha en ese aspecto, una especie de conflicto contra los principados y autoridades y esas cosas. Ok. Hay que entender que cuando dice primero, versículo 10, otra vez por favor, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Ya nos había dicho en la carta a los Efesios que el poder que resucitó a Jesús entre los muertos es el poder que nos sostiene. Fortalézcanse con el gran poder del Señor. Y me pongo la armadura. Entonces, todas estas huestes y principados y potestades es una especie de jerarquía, ¿verdad? ¿Quién les dio autoridad? Vamos a Lucas 4, 5 al 6. Bíblicamente hablando, si vemos esta especie de jerarquía, entonces es como una pirámide, ¿verdad? Que tiene que llegar a una cúspide. Lucas 4, 5 al 6. Entonces el diablo le llegó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo: te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Cuando Jesús habla de Satanás como el príncipe de este mundo, hace referencia a que él es la máxima autoridad en cuanto a las tinieblas, en cuanto a los hijos de desobediencia. Toda la jerarquía de príncipes, potestades, gobernadores, ¿cuál es la cúspide? ¿Quién está en la cúspide? Satanás. ¿Y quién le dio la autoridad a Satanás? Dice que a mí me fue dada, ¿verdad? ¿Quién es el dueño de todo? Dios. ¿Quién le dio la autoridad a Satanás? Dios mismo. Ok. Colosenses 1, 15 al 16. Colosenses 1, 15 al 16. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Entonces, todas las huestes y lo que sea, incluyendo Satanás, fue creado por Jesús. ¿Quién tiene más autoridad que el mismo Satanás? Jesús. ¿O están al mismo nivel y se pelean? No. Jesús es el creador. Jamás Satanás llegará al nivel de Jesús, jamás. Y aparte ya hemos visto que fue puesto sobre todo trono, ¿verdad? Toda autoridad, ahorita lo vamos a leer. Pero entonces, cuando hablamos de que tenemos guerra contra poderes y cosas así, pero también Cristo está en nosotros, si Cristo me encomienda a deshacer la obra de Satanás, ¿podrán resistirse los demonios? No, porque no se sujetan a mí, sino al que me envió. Entonces, cuando hablo de ponerte la armadura, ¿para qué me sirve? Pablo necesitó una especie de protección. Cuando andaba sacando demonios, los espíritus salían. Es más, sin estar el presente con el trapito. ¿De qué te tienes que proteger? El versículo 13 es la clave, Efesios 6:13. La armadura que te pongas no es porque vas a entrar a atacar al enemigo. Dice, por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. ¿Para qué es la armadura? ¿Para pelear? No, para resistir. Y la palabra resistir es el griego antistemi, que se traduce como permanecer firme, mantener tu posición, rehusarse a ser movido. Entonces yo me pongo la armadura para quedarme quieto en un lugar, ¿verdad? Y cuando llegue el día malo, ¿de qué me sirve la armadura? Para que no me mueva de lo que debo de hacer. Cuando dice que resistamos con firmeza, la palabra es sistemi, se traduce como de pie, permanecer en pie. Entonces, me pongo la armadura para no moverme de donde debo de estar y para que no me caiga.
En las alegorías bíblicas, ¿qué significa tropezar o caer? Pecar, ¿verdad? Dios puede hacer que perseveres. Entonces, cuando me pongo la armadura para resistir en pie, ¿qué implica? ¿Para qué me sirve? Para que no caiga en pecado, para que no peque. Pero entonces, ¿en dónde está la lucha? Fortalézcanse con el poder de Dios. Por eso, cuando analizas esos textos, no puedes sacarlos de su contexto. Inmediatamente antes de hablar de la armadura, ¿de qué nos habló? Lo analizamos el miércoles. De que los padres y los hijos deben de tener un comportamiento, los hijos tienen que ser obedientes y los padres no provocarlos a ira, sino disciplinarlos e instruirlos. Los esclavos en nada son inferiores, saben que son libres en Cristo y que a pesar de su situación social, ellos no son inferiores a sus amos y tienen que servirles como si estuvieran sirviendo a Dios mismo. Y a los amos les dice que no tienen que estar amenazándolos a sus esclavos y que son coherederos en Cristo, son iguales. Y dice, ahora sí, todo eso, pónganse el poder de Dios y pónganse la armadura para resistir. ¿Para qué sirve la armadura en el contexto de lo que está hablando? ¿Para pelearme con los demonios o para vivir como debo de vivir? Para vivir como debo de vivir. Y no tiene nada que ver con andarme peleando con demonios, ¿verdad? El contexto es claro. Necesito la armadura para permanecer firme. Si soy esposo y tengo que ser servidor de mi mujer, ¿cómo le hago para permanecer firme? Con la armadura, ¿verdad? Y le empieza a describir, si eres, en nuestro caso, un empleado y no soportas a tu jefe, ¿cómo le haces para poder resistir? Con la armadura. Si eres hijo y nomás no aguantas a tu padre, la armadura. ¿Qué tiene que ver con los demonios? Bueno, ¿te acuerdas lo que Pablo dice? Satanás ejerce poder sobre ellos, pero tus deseos pecaminosos y tus propias voluntades también están mal. En nuestro caso, Satanás no tiene poder sobre nosotros, pero nuestros deseos y nuestra voluntad nos afecta. Entonces, ¿en qué me ayuda la armadura o cómo me ayuda? Efesios 6, 14 al 19. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Entonces, la figura o las características de la armadura están tomadas de un soldado romano. Cuando habla de ceñidos con el cinturón de la verdad, hace referencia a un cinturón de cuero que protegía la parte baja del abdomen, que hacía que la túnica se mantuviera en su lugar. Si no, imagínate andar ahí con la túnica, no, te la amarras, ¿verdad? Y aparte, ahí portabas la espada. Cuando habla sobre la coraza, es la protección que tenían de los órganos vitales. Tienes aquí una protección del cuello, la cintura, el cinturón estaba por abajo de la coraza y te ayuda a protegerte. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio, hace referencia a las sandalias romanas. Sí las han visto, ¿no? Es que están así trenzadas. En la guerra son una ventaja, porque en un terreno pedregoso o inestable, quien no trae zapatos no tiene la misma estabilidad. Luego dice que el escudo de la fe, ¿verdad? Aquí la analogía dice, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. El escudo es algo que protegía el cuerpo del soldado romano y, según lo que encontré, está hecho de madera, revestido con cuero y tiene metal arriba y abajo. Y la costumbre o la idea del cuero sobre la madera es que podían remojarlo en agua antes de la batalla para que cuando lanzaran flechas encendidas no incendiaran la madera del escudo. Entonces, cuando dice que con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno, no te imagines a Satanás lanzándote flechas, ¿verdad? Dices, qué anticuado, que use una R15 o algo, ¿no? Hace referencia a la función del escudo.
Si tienes un escudo de madera y te lanzan flechas encendidas, pues ya perdiste, o sea, tu escudo no va a durar mucho. Pero si tiene el revestimiento de piel y está empapado en agua, se apaga la flecha. Entonces no está haciendo referencia a que Satanás te va a mandar flechas. Está haciendo la analogía con el escudo romano. Y luego dice, tomen el casco de la salvación, obviamente es para proteger la espada, de proteger la cabeza, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esta es la única parte ofensiva, ¿verdad? El calzado, el cinturón, la coraza, el casco es defensivo, para que no seas lastimado. Pero la espada, esa sí es ofensiva, ¿verdad? Y nos dice claramente que la palabra es la espada, ¿verdad? Entonces la analogía en ese punto es clara y ahorita la aclaramos. Luego dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Todos estamos esforzándonos por ser buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, buenos empleados o buenos jefes de empleado, por hacer la analogía. Necesitamos resistir y todos nos enfrentamos a situaciones difíciles. Y dice, no dejes de orar por ti y por los que batallan igual que tú. ¿Me explico? No es de Señor, yo lo cubro. No, es Señor que resista, que se mantenga firme en lo que dijiste, que no caiga, que no viva como Él quiera, que tu misericordia se extienda por él, sobre Él y que no sea un necio, que viva de acuerdo a lo que has enseñado. Esa es la forma en la que oras por las personas. Y dice, ore también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Lo mismo, si hay alguien predicando, Señor, que su mente no se interponga con lo que tú quieres decir. Que lo que Dios quiere decir sea dicho, más bien dicho, a pesar del individuo que habla. ¿Me explico? Estás orando para que la misericordia de Dios sea efectiva a pesar del ser humano. No para mandarle cosas que lo protejan, ¿verdad? Si tiene el Espíritu Santo, ¿quién le puede hacer daño? Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Así que yo no estoy preocupado en que te van a hacer daño el demonio y que anda como león rugiente. El problema eres tú. Y oro para que tú no la riegues. Y para que tú decidas lo correcto y te mantengas firme. El demonio está bajo control de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo usamos la espada? Esa sí es la parte ofensiva. Leamos rápidamente Lucas 4, del 1 al 13. Nuestro ejemplo máximo, Jesús. ¿Cómo usó Jesús la armadura y cómo usó la espada? Lucas 4, del 1 al 13, lo leímos seguido. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Si eres hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Ahí usó la espada, ¿verdad? Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Sobre estos reinos y todo su esplendor le dijo, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Así que si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Otra vez la espada, ¿verdad? El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrá en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le replicó Jesús. Así que el diablo, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Bueno, ¿cómo usó Jesús la espada? ¿Atacó al diablo? Si Jesús fuese un cristiano de nuestro tiempo y se le aparece al diablo, ¿qué le hubiera dicho? Le hubiera dicho, me cubro con mi sangre, porque Él es Jesús, ¿verdad? Me cubro con mi sangre. Ya tengo mis guerreros intercedores allá, que me están protegiendo. Y te reprendo y te ato, y te echo al abismo, o a lugares desérticos, ¿verdad? Casi siempre todos los cristianos quieren echar a los demonios a los lugares desérticos. Monterrey, que ese es un lugar desértico, y pues los están mandando acá. Los mandan a los lugares desérticos. Bueno, ¿y por qué Jesús no hizo nada de eso? ¿Por qué no dijo, en mi nombre te me vas? ¿No?
¿Qué hizo con la espada? Si te fijas, este es un debate entre eisegesis y exégesis, ¿verdad? Satanás llega, la Biblia dice así y así, y Jesús le dice, no, compadre, estás bien mal, porque la Biblia dice eso y contradice lo que tú dijiste. ¿Me explico? Esto es el argumento que cada quien interpreta como quiera. No, Jesús está dando la interpretación correcta a Satanás usando otro pasaje de la Escritura, que al contraponerlos se contradicen, así que no puede ser correcta la interpretación de Satanás. ¿En qué forma usó Jesús la espada? Satanás, no, la Biblia dice, no, estás mal, interprétala de otra forma porque esto destruye tu doctrina. No, pero también dice esto, no es cierto, la Escritura dice así. No, pero aviéntate, la Biblia dice que no te va a pasar nada, no es cierto, también dice que no pongas a prueba a Dios. ¿En qué momento lo atacó? ¿Qué fue lo que hizo Jesús por medio de la palabra? Resistir en el desierto, porque ¿quién lo mandó al desierto? ¿El diablo? Versículo 1 dice, Jesús, lleno del Espíritu, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Para qué usó Jesús la espada? Para permanecer en el lugar que Dios le dio y resistir en lo que se le encomendó. ¿Jesús se peleó con Satanás? Claro que no, simplemente le demostró la falsedad de su interpretación bíblica para permanecer firme. Entonces, ¿cómo usamos nosotros la espada? ¿Te duermes con la Biblia? ¿Te la embarras, te la untas? ¿Una barrida? Hay barridas con Biblia, ¿verdad? ¿A quién lo barrieron con una Biblia? Nomás a mí, chin. Bueno, te barren con la Biblia porque es la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, si nos ponemos la armadura, la fe, el evangelio, todo lo que es, ¿en qué me va a servir? En permanecer donde Dios te puso. Aún estés en el desierto y te estés muriendo de hambre como Jesús. Jesús dijo, voy a permanecer aquí porque aquí me trajo el Espíritu Santo y por medio de la Escritura demuestro que es aquí donde debo permanecer. Entonces, cuando, pongamos un ejemplo, estás en un diálogo con tu esposa y cedes porque pues si no mis oraciones tienen estorbo, y luego llega él y te dice, mandilón, ¿qué haces? En ese momento sacas tu espada y le cortas la cabeza. No, dices, escrito está, Jesús se entregó por su iglesia para presentárselo a sí mismo como una iglesia santa y sin mancha. Igual hago yo por mi esposa. Jesús dijo, ¿quién es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Y así es como usas la espada, ¿verdad? Pero lo malo es que los cristianos no saben Biblia. Entonces, ¿dónde quedó la guerra? ¿Dónde quedó la guerra espiritual? Esos guerreros que van a echar fuera a los demonios de Monterrey. ¡Qué absurdo! Completamente absurdo. Santiago 4:7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Tal como pasó en lo que leímos de Lucas 4, ¿no? Viendo Satanás agotado sus recursos, se fue hasta otra oportunidad. Así que, ¿quién de aquí amarró a Satanás? ¿Mande su mano? ¿Nadie? 1, 2, yo también, 3, 4. ¿Quién fue el desgraciado que lo soltó? Lo soltaron, ¿verdad? Yo lo amarré y con toda la fe que podía tener, alguien lo soltó. Y si tú también y tú también, hay un complot, hay un traidor entre nosotros, ¿verdad? Claro que no lo puedes amarrar. Es el príncipe de este mundo y tiene autoridad dada por Dios. Así que es imposible que tú tengas influencia sobre él porque lo quieres amarrar. Nuestra tarea es resistir, ¿verdad? Ok. Entonces, leamos esta última parte. Efesios 1, 18 al 22, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Fíjate, cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero.
Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Si tú eres de Cristo, no tienes por qué tener miedo a abrir puertas, a que se meta un demonio. Es absurdo pensar eso. Jesús dijo, la voluntad de mi Padre es que de los que Él me da, no pierda yo ninguno. Estamos seguros y confiados en sus manos. No hay demonio al que temer. Y Filipenses 2:7 al 11, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias. Entonces, ¿tienes alguna razón para ir a pelearte con los demonios? Ninguna. Bíblicamente, ninguna. Razones para resistir, todas. Por mí, por mis deseos, por mis tendencias egoístas. Me pongo la armadura para permanecer de pie, ¿verdad? Cuando llegue el día malo, ¿quién trajo el día malo? ¿Satanás o Dios? Lo bueno y lo malo proviene de Dios. Así que si Jesús fue llevado al desierto a ser tentado, cuando tú experimentes tentación, no es Dios quien te tienta, pero es Dios quien te expone. Jesús dijo, Padre, no nos expongas a tentación, sino líbranos del maligno. Entonces, cuando el creyente se ve bajo tentación, para eso es la armadura. Y la espada es para que contrarrestes esas ideas. Ay, hombre, no tiene nada de malo que lo hagas. La Biblia dice que tú eres el ungido. Necesitas la espada. La Biblia dice que como quiera Dios te va a perdonar. Necesitas la espada. Despojaos del viejo hombre. ¿Me explico? Entonces, yo creo que quizás algunos de aquí ya pidieron perdón por ser guerreros espirituales. Pero si no, aprovecha el día de hoy. Vamos a ponernos de pie y veamos cómo la guerra espiritual, que es una lucha, consiste en que Satanás va a hacer todo lo posible por derribarte de lo que estás haciendo, siempre y cuando Dios le haya concedido venir a probarte, ¿verdad? Jesús le dijo a Pedro, os han pedido para zarandearlos como a trigo. Entonces, cuando te sientas en esos momentos de opresión, en los que sientes que quieres hacer algo que sabes que está mal, necesitas acordarte de la armadura. Fe, justicia, la coraza de justicia, no es mi justicia, es la de Cristo. Tengo que morir al yo, tengo que morir a mí mismo y permanecer en pie en lo que se me encomendó. Entonces estás luchando bíblicamente. Decir, no me voy a mover del lugar en el que Dios me puso. Resiste al diablo y huirá de ti. Pero como en el caso de Jesús, hasta una próxima oportunidad. Así que oremos. Señor, perdónanos si entre nosotros hay gente supersticiosa, si hay gente que tenía que cubrir cosas con la sangre, con objetos, con mantos sagrados. Perdónanos todas esas cosas que en ignorancia hicimos, aunque las hicimos genuinamente pensando que era correcto. Por medio de tu palabra podemos entender que era mera ignorancia. Perdona los actos que hicimos en ignorancia y que quizás enseñamos a otros a hacer. Perdónanos a aquellos que instruimos a personas en el mismo camino erróneo que nosotros llevábamos. Concédenos la oportunidad de ser posible de enmendar la enseñanza que dimos para poder hacer correcciones y que puedan ver que nuestro llamado es a permanecer en pie y resistir en el lugar en el que Dios nos puso. Enséñanos a usar la armadura todos los días para mantenernos firmes en tu voluntad. Y enséñanos a poder usar la espada como Jesús la usó. Poder detectar todo aquello que tiene una interpretación equivocada, que quiere influenciar a nuestras vidas o quiere llevarnos a hacer cosas indebidas. Enséñanos a tener la certeza que Jesús tuvo, que al interpretar la Escritura podía defenderse de aquellas doctrinas que, a pesar de que citan la Escritura, son falsas. Líbranos de la falsa doctrina, Señor, para que podamos ser auténticos cristianos que utilizan la espada en las situaciones que corresponden para poder permanecer, como tu Escritura dice, como obreros que no tienen de qué avergonzarse,
porque interpretan correctamente la palabra de verdad. Así que, Señor, perdona nuestra locura, nuestra necedad, y ayúdanos a ser congruentes. Que los esposos sean como la Biblia enseña, que las esposas también se apeguen al modelo bíblico, los hijos, los padres, en nuestro caso no aplica, pero los amos y los esclavos, en cuanto podamos aplicarlo a los que ellos que están subordinados en el trabajo o que tienen gente a su cargo. Enséñanos a vivir de acuerdo a tu voluntad y permanecer firmes hasta el fin, confiando en que tú estás con nosotros y prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De antemano, gracias, y todo aquello que hagamos que resulte como Pablo, que a pesar de que echaba fuera demonios al hacerlo en el nombre de Jesús, toda gloria iba hacia tu nombre, que cuando hablemos, enseñamos o hagamos cosas, siempre que sean en tu nombre, glorifiquen a Jesús, glorifiquen al Padre. Y cuando hagamos cosas por nuestros deseos pecaminosos, que nunca sean impuestas a ti de manera que manchemos el nombre, sino que quede en evidencia que también somos gente con deseos erróneos, equivocados, que podemos equivocarnos. Así que lo que hagamos en tu nombre, que sea para tu gloria, pero cuando tropecemos y aún voluntariamente hagamos lo que te desagrada, que tu misericordia conceda nuestra restauración y que tu nombre no sea ensuciado, Señor. Gracias de antemano. Amén.